Buenas tardes a todos. Qué bien hemos comido y qué bien hemos bebido y qué bien hemos charlado. Bueno, poco. ¿Beber o comer? Bueno, os presento a el socio. Pues bueno, pienso que las cosas más guay que puede ser en esta vida es sociólogo. Iñaki nos ha enseñado pues, a este pequeño mundo de la gastronomía cómo mirar a las cosas diferente, cómo echar una mirada, ¿no?, a los márgenes y saber sacar buenas conclusiones. Y nada, os dejo con el sociólogo que ya conocen, Iñaki Martínez Albéniz. Gracias, amigo. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado de la comida más que yo. He desaparecido. Esto es lo que he apuntado esta mañana a primera hora. Y no sabía muy bien por qué. Ahora empiezo a entenderlo. Miedo a no poder disfrutar lo suficiente. Y yo creo que es producto de que realmente el miedo que tengo es a molestaros o a incomodaros. Es decir, a provocaros en el mal sentido de la palabra. Y no quiero hacer eso. Quiero provocaros en el sentido etimológico del término. Me gusta recordar esta etimología, que es que provocar es producir voces. No quiero tener la razón. Lo que quiero es poner sobre la mesa algunos argumentos que os puedan servir para el único objetivo que me parece que es loable en diálogos de cocina y en general, que mejoremos un poco la conversación sobre la gastronomía. Vale, voy a empezar con una cuestión que ya puse sobre la mesa la última edición. Por cierto, tengo que agradecer de verdad a los de cocina que me haya permitido colaborar nuevamente en este coro maravilloso con mi voz. Es mucha responsabilidad y estoy un poco abrumado. En la última edición planteé esta pregunta, que creo que es una pregunta de lo tonta que parece muy interesante. ¿Dónde estamos exactamente? Es una pregunta que se hace un filósofo francés, fallecido hace 2 años, que se llama Bruno Latour, que dice que ya no podemos o no debemos preguntarnos quiénes somos, sino dónde estamos. Porque el quiénes somos, nuestra identidad dependerá desde dónde hablamos. Y ese es un poco el sentido que le quiero dar a esta ponencia, que la he titulado Tomar tierra. ¿Desde qué posición hablamos? El proyecto de la modernidad es un proyecto cosmopolita, es un proyecto que va de lo local a lo global. Esa es la brújula de la modernidad. Y una manifestación de este proyecto era, recordáis, los mayores del auditorio recordarán, en 1984 hubo una tremenda hambruna en Etiopía y algunos cantantes de fama se reunieron, digamos, para solucionar ese problema. Y sacaron una canción compuesta por Michael Jackson que se titulaba We Are the World, Somos el Mundo. Un mundo que si hay algún problema local tiene que reaccionar globalmente. Pero la mala noticia es que ya no vivimos todos en el mismo mundo, porque ya no todos aterrizamos del mismo modo en este mundo. Este es un esquema, esta es la parte coñazo de sociología, pero bueno, necesito introducirlo. Este es un esquema desarrollado por Bruno Latour, en el que se ve que eso que hemos llamado cosmopolitismo, ese eje que va de lo local a lo global, a somos el mundo, ahora mismo se ha bifurcado en 2 polos. Ese eje ya es una ficción. No vivimos todos en el mismo mundo. Hay un polo que él llama polo fuera del suelo, que es el polo no de los cosmopolitas, sino de los cosmopolistos. Es el polo del mercado, de los putos amos, de los mejores, de los que ganan. Pero hay otro polo que a mí me interesa más, que es el polo de atracción de lo terrestre. Y aquí introduzco un concepto que se parece bastante al anterior, pero que tiene un sentido radicalmente distinto. El concepto de la cosmopolítica, aquella política que nos dice que tenemos que cuidar de aquello que nos rodea y que eso es lo más político que existe. Y el comer, el cocinar, yo creo que son 2 actividades que tienen mucho que ver con el cuidado de lo que nos rodea. En el polo de los cosmopolistas está esta especie de... Teníamos que hablar del elefante en la habitación, de Donald Trump. Esta especie de ideología de los putos amos
que es perfectamente capaz de combinar el cierre de fronteras con llegar a Marte. Es decir, de utilizar al mismo tiempo la inteligencia artificial y las concertinas. Tenemos otro polo, que es el polo terrestre, en el que el aspecto más interesante será el de las zonas críticas. Ahora veremos qué son las zonas críticas. El lugar en el que aterrizamos tiene que ser la zona crítica. Es decir, tenemos que preguntarnos constantemente por la habitabilidad del mundo y cómo contribuimos a esa habitabilidad. No es lo mismo aterrizar en la Tierra que en la Tierra. No es lo mismo aterrizar en una zona crítica, y ahí tenéis la definición de zona crítica. Si me permitís, la vamos a leer. La zona crítica terrestre hace referencia a la capa de tan solo algunos kilómetros de ancho que ocupa la superficie terrestre y va desde el límite superior de la vegetación hasta las profundidades del subsuelo en las que el agua subterránea circula libremente. Aquí es donde sucede todo. Aquí es donde todo se dirime. Aquí es donde se dirime nuestro futuro, en la zona crítica. No es lo mismo aterrizar en esta tierra que en esta otra. En esta especie de visión soleada, amable, pero ficticia, porque quien ha visto la Tierra desde ahí, en principio fueron los astronautas del Apolo 11. Hoy en día cada vez más gente puede ver la Tierra desde esta perspectiva. Recientemente, hace unos días, Jesús Calleja nos explicaba absorto lo maravillosa que es esa canica azul. Sergio del Molino, el periodista, hace poco escribió un artículo que me gustó mucho donde dice que ya gentrificamos hasta el espacio. Por tanto, esta visión soleada es una visión falsa, pero sí es cierto que desde que tenemos una representación del mundo, el mundo ha cambiado, el mundo es diferente. Desde que tenemos una imagen del mundo, el mundo será diferente. Esta es la Tierra que me gustaría que tuvieseis también en consideración. La Tierra desde el punto de vista del dominio. Estas imágenes, el dictador de Chaplin, que se parecen mucho a la sensación de dominio que algunos políticos, entre ellos Donald Trump, tienen por la Tierra. Y así estaríamos en una especie de lucha constante. Esta mañana John Maya hablaba de que no tenemos que estereotipar. Yo me veo obligado a estereotipar en este sentido. Digamos que estamos en una lucha constante entre los marcianos, que son aquellos que dicen que no hay distancias, 0 kilómetros, podemos estar en Marte y en la Tierra a la vez, que tienen una mentalidad de forajidos, y los micelianos, que invierten la relación de los factores y desde una lógica del kilómetro cero tratan de convertirse en lo que a mí me gusta llamar fugitivos. Aquella gente que huye a un mundo como el de la gastronomía, el de la cocina, donde a partir del cual quieren articular una nueva realidad, crear una nueva realidad. Luego están los murcianos, pero no son objeto de esta ponencia. Vale, por tanto, la nueva brújula es esta. En vez de global local, sería la brújula que distingue entre el suelo y el vuelo. Por una parte, el polo de atracción que llamábamos fuera del suelo quiere volar. El otro polo de atracción es el que quiere tocar tierra. Aquí Ramón ha traído un poco de tierra, la voy a tocar para que me dé buena suerte. Vamos a hablar de él. Trump juega al golf. Pero el golf es algo más que un deporte para Trump. Es la forma en que ve la vida. El golf es básicamente un deporte en el que la tienes que meter en el agujero. Trump está muy familiarizado con esto. A Trump le gusta jugar al golf por la calle. De hecho, cuando juega al golf, y he leído comentarios en este sentido en la red, hay veces que hace trampas. Porque Trump, como muchos otros, hace trampas cuando no tiene delante ni control ni público. Y esto sucede muy a menudo. Pero Trump hace golf con el mundo. Trata el mundo como si fuese una bola de golf. Yo le sugeriría a Donald Trump un cambio de eslogan. En vez de Make America Great Again, America Hole in One. Hacer un hoyo de un solo disparo. Ser aún mejor, aún más puto amo. Esta es la idea del mundo como dominio. Y esta es la idea que yo creo que resume bastante bien la forma en que tiene Trump de aproximarse a la realidad.
Solo desde aquí, desde esta idea de dominio, podemos hacer campos de golf en pleno desierto. Que es lo que veis ahí. Hace poco, en un torneo de golf que se celebraba en Riyadh, el locutor dijo: este campo de golf se renueva todos los años con hierba traída desde Escocia. Y solo desde ahí son capaces proyectos como el de llamar Golfo de América al Golfo de México, apropiándose de paso de la noción de América, o este proyecto que conocéis todos, a poco que estéis atentos a los medios de comunicación, de hacer una especie de resort en la Franja de Gaza. Esta visión extractiva, dominadora del mundo, es la que prevalece en una concepción del golf que, en vez de partir del kilómetro cero, parte de los 0 kilómetros. En cualquier sitio del mundo podemos hacer un campo de golf. Fijaos en estos campos de golf que están construidos en pleno desierto y comparadlo con el kilómetro cero de golf, que es el campo de St. Andrews, el lugar en el que se inventó el golf. Pero la paradoja es que donde se demuestra el talento jugando a golf es precisamente en lo que llaman el rough, el fuera de calle, el fuera de pista. Ahí es donde el golfista o la golfista demuestran su talento. Lo demás es demostrar la fuerza. En golf hay cada vez más jugadores que pegan fuerte, pero tienen muy poco talento a la hora de sacar la bola del suelo. ¿A dónde nos lleva esto? A una especie de teoría muy urgente de ver cómo se puede aplicar este esquema a la gastronomía. Aquí tenéis las 3 posiciones. La posición que hablábamos antes, cosmopolita, ese deseo de hacer una cocina para todo el mundo, creo que era el deseo inicial de lo que se dio en conocer como cocina molecular o, sobre todo, cocina tecnoemocional. Vamos a hacer una cocina de procesos que se pueda reproducir en todo el mundo. Por tanto, tenía una inspiración y una voluntad global. Pero ahí, esta cocina de procesos pudo derivar después en una cocina que se acercaba al polo este que hemos denominado como fuera del suelo. Esa cocina de procesos se desterritorializó tanto que al final fue pasto de los cocineros y cocineras listillos y listillas, los cosmopolistas. Insisto, no quiero molestar a nadie. Tenemos otro polo, el polo de atracción terrestre, que yo lo relacionaría con lo que se sabe llamar la nueva cocina nórdica, ¿vale? Sé que es una simplificación, pero quisiera trabajar con estos estereotipos. Si tuviésemos que relatar la historia de la cocina contemporánea, si tuviésemos que hacer el génesis de la cocina contemporánea, empezaríamos diciendo: en el principio fue la esferificación. No lo digo en broma, creo que es un gesto técnico, un proceso culinario muy interesante que lo que hace básicamente es convertir la comida en bolas de golf. En bolas que son fácilmente transportables y que tienen una serie de consecuencias a la hora de concebir cómo cocinamos y cómo comemos. Aquí voy a mostraros algunos platos que me han parecido especialmente interesantes a la hora de mostrar la tensión que existe entre lo local y lo global, entre la esfera y la tierra, ¿vale? Este plato de un restaurante muy conocido y muy bueno que se llama La remolacha que sale de la tierra, o esta otra genialidad de Mugaritz, que es un plato titulado o llamado Vanidad, un plato muy antiguo que cuando vas a comerlo desaparecen las pompas. Y finalmente este otro plato también del restaurante Disfrutar, donde los brotes se muestran como si fuesen una especie de espacio de clasificación casi científico, desterritorializados. Me parecen platos muy interesantes precisamente porque muestran esa tensión. ¿Tensión entre qué? Entre el nuevo Bubba y Kiki de la cocina, que es la oposición entre la esfera y el brote. Creo que son 2 maneras no solo estéticas, sino también éticas de concebir la cocina, que da lugar a 2 formas de comer. Entenderéis el chiste del mascar, ¿no? Mascar es básicamente comerte algo, un chicle, empezar a mascarlo. ¿Cómo decirlo? Conseguir todo el sabor que puedes
y convertirlo en una especie de despojo seco, rancio y naranja. ¿Masticar qué es? Masticar tiene que ver con algunas de las cosas que se han dicho esta mañana. Cuando comemos, nos comemos el mundo. Greta estaba insistiendo, yo creo que con mucho acierto en esto esta mañana. Cuando comemos, comemos el mundo. Cuando lo excretamos, somos parte del mundo. Parte de nosotros ya es el mundo. Polo de atracción fuera del suelo. Estos son algunos de los restaurantes que se han abierto en Dubái. Esto es el polo de atracción que parte de la posibilidad de montar un restaurante en cualquier lugar del mundo. Yo creo que tomar tierra es justo la idea contraria. Tomar tierra, en mi opinión, es habitar lo que hemos llamado antes la zona crítica y hacer gastronomía desde esa zona crítica. ¿Qué tipo de gastronomía? Utilizando la imagen del golf, una gastronomía del RAF, una gastronomía que se hace fuera de calle, una gastronomía que no es mainstream, pero también una gastronomía transescalar, una gastronomía que activa múltiples escalas. Esta mañana Revenga, por ejemplo, hablaba de una de ellas, la escala del microbioma. Pero también Nuria y Andrés hablaban de una escala macro, la escala de la geopolítica mundial. Una gastronomía simétrica, esto es muy importante. Una gastronomía que parta de que los no humanos y los humanos tienen la misma capacidad de cocinar y de transformar el mundo. Y finalmente, una gastronomía expandida. Una gastronomía que va de la microbiota al planeta, que atraviesa múltiples escalas o superficies desde las paredes del intestino a los partes meteorológicos. Por tanto, vuelvo a las oposiciones, a las dicotomías. Una gastronomía de altos vuelos versus una gastronomía que a mí me gusta llamar reptil o reptiliana, cuyo eslogan sería: seamos superficiales, tengamos la capacidad de atravesar múltiples superficies, de reptar o arrastrarnos por múltiples superficies. Ahí tenéis algunas. Tenemos micelios, tenemos paredes de intestino, tenemos tierra, tenemos microbiota, tenemos la estructura molecular de los alimentos. Para decirlo de una manera un poco más sistemática, tenemos que atravesar todas estas superficies para hacer una gastronomía expandida y una gastronomía multiescalar y una gastronomía simétrica. Desde la microbiota a la comida, desde la comida a la superficie de la boca a la superficie de la mesa, que es quizás la superficie que más nos interesa a los sociólogos, de la mesa a la tierra y de la tierra finalmente al clima. A la gran pregunta de hoy en día, la pregunta sobre el cambio climático. Eso que ha hecho que la hipótesis cosmopolita no sea factible, porque todos nos situamos de manera diferente respecto de este reto o de esta problemática. Una gastronomía que no tenga miedo a la hora de tocar la tierra, que se pringue con la tierra. Y creo que los estudios del suelo, lo que los yanquis o los anglosajones llaman los soil studies, es una disciplina científica que cada vez tenemos que tener más en cuenta en gastronomía. Así lo terrestre sería o no significaría solo una conciencia del entorno físico, sino también un sentido de responsabilidad y compromiso ético con el mundo. Perder el miedo a la hora de tocar la tierra, a la hora de hacer rituales para conocer la tierra en la que estamos aterrizando, la tierra que nos nutre, la tierra en la que vivimos. Este es un libro que no ha tenido mucha repercusión porque tuvo una muy mala difusión en España y os lo recomiendo, es maravilloso. Es el libro de la filósofa María Puig de la Bellacasa en torno a el espíritu del suelo. Un suelo que tiene una carga espiritual. Dice ella, las criaturas ya no viven en el suelo. Las criaturas ya no vivimos en el suelo. Somos el suelo. Somos la tierra. Ya no somos ese mundo cosmopolita que cantaba Michael Jackson. Somos tierra y somos la tierra. Somos suelo
pero suelo como terreno ético y poético, y no solo como un recurso natural, ni una propiedad privada, o una nación o un territorio. Ella aboga por una especie de curación colectiva, material y espiritual, más que humana, también no humana. Por tanto, la Tierra dejaría de ser un matter of interest, una cuestión de interés, como lo es para Trump, pero no sería solamente una cuestión de preocupación, que lo es, sino que sería también una cuestión de cuidado de la Tierra. Ser terrestre, por tanto, es apostar, esta es una cita que debo a una amiga, no sé si está por aquí, Anne-Marie, muchas gracias, de un texto que me envió recientemente y me gustó mucho la cita. Ser terrestre es apostar por una fluidez entre cuerpos y mundos que pone en primer plano las relaciones en lugar de las entidades. Esta mañana, John Maya ha hecho una demostración de que la identidad es algo relacional. La identidad no son esencias fijas. En este sentido, creo que lo relacional es más importante que aquello que nos distingue o que nos diferencia a unos de otros. Y tiene que ser una gastronomía germófila, que haya superado los complejos del COVID, que quiera relacionarse con el mundo de lo micro, que no tenga miedo a la hora de pringarse las manos. Y ahí los superhéroes son las fermentadoras y los fermentadores. Por tanto, voy concluyendo. Estamos hablando de dos formas o dos maneras de gastronomía. A una le llamo las formas mayores de la gastronomía, a otra las formas menores de la gastronomía. Las formas mayores de la gastronomía están en los árboles y buscan básicamente influencia, poder y notoriedad. Es la gastronomía de los marcianos. Las formas menores son las formas de lo que he llamado los micelianos y lo que buscan básicamente, en vez de influencia, poder y notoriedad, es afluencia, potencia y, sobre todo, relacionalidad. Estos son quienes constituyen, en mi opinión, o quienes componen esa forma menor de lo gastronómico. Forrajeadores, espigadores, fermentadores, labradores, cocineras, activistas alimentarias, lo que antes he llamado foodgitivos. Importante, la gastronomía es una interfaz. A través de la gastronomía conocemos el mundo, pero no lo conocemos como lo conoce la ciencia, a través del logos, del conocimiento. Lo conocemos cuando comemos y cuando cocinamos. Una filósofa llamada Anne-Marie Moll habla de que si pensamos en el comer en vez de en la ciencia, la forma de ser, la forma de relacionarnos, la forma de conocer son completamente diferentes. Por tanto, es una interfaz que tenemos que cuidar, porque es nuestra única relación con el mundo, o si acaso, la más intensa. Para los que habitan los mundos menores, la gastronomía no puede ser una fórmula de éxito únicamente. Tiene que ser necesariamente una forma de vida. Me vais a perdonar que me ponga tan normativo, ¿vale? Por tanto, vamos a pensar en el nuevo público de esa gastronomía. En mi opinión, muchas veces tendemos a pensar que los públicos ya existen y los tenemos que conquistar. Creo que es a la inversa. El público se articula, se forma a partir de las problematizaciones que hacemos del mundo. Y creo que tenemos que crear un nuevo público en torno a este tipo de preocupaciones. Tengo la sospecha de que quienes van a estar en la mesa o en el conversatorio que va a continuación pertenecen a este mundo, al mundo de lo menor. Este es un cuadro que representa el banquete de Platón. En el banquete de Platón solo aparecían los sabios. Fijaos qué dice el filósofo francés Michel Serres a propósito. Dice, los esclavos y las mujeres, como los dioses, se mantienen cerca del horno en que se suceden las metamorfosis, mientras que los ignorantes hablan. Yo creo que este es el nuevo público de la gastronomía. Y como operación de marketing, me da mucho miedo utilizar el término,
pero a mí me suele gustar utilizar el término idiota como aquel que representa a la gastronomía de lo menor. No lo entendáis como lo ha entendido la modernidad, el idiota como el estulto, el estúpido, el que carece de conocimiento, el débil mental. Entendedlo en la etimología griega, para la cual precisamente las mujeres, los esclavos y los niños, los que estaban en la cocina, los que no aparecían en el banquete, en el espacio público, eran los idiotas. Y sobre todo, en la etimología de mi santo favorito, el santo más pop que ha existido en la historia, que es San Francisco de Asís. ¿No os parece llamativo que solo haya habido un papa, y está en muy mal estado, por cierto, de salud, que haya adoptado el nombre de Francisco? San Francisco de Asís se definía a sí mismo como el idiota de Dios. Y decía cosas que tienen mucha relevancia desde una perspectiva ecosistémica. Decía cosas como: yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo necesito poco. Esta es una camisa que he traído en las 3 últimas ediciones de Diálogos de Cocina. No es por una cuestión de racor, es porque, aparte de ser una camisa que me mola, la cuido para mostrarla aquí. Esta es una secuencia de un maravilloso film, una maravillosa película de Roberto Rossellini titulada Francisco Juglar de Dios. Hay un momento en que los seguidores de Francisco, sus discípulos, le dicen: maestro, ¿qué hacemos ahora si ya hemos aprendido todo de ti? Y él le responde: empezad a dar vueltas sobre vuestro propio eje y cuando os mareéis y caigáis al suelo, id en aquella dirección. Les dice que pateen la tierra. Y quiero terminar con esta idea. Si vamos a hacer una gastronomía menor, creo que tenemos que sentar a la mesa también a los no humanos. Invitar al banquete a aquellos que son más que humanos, que tienen otro tipo de sensibilidad respecto del mundo. Hacer lo posible por comersar, que es una contracción un tanto bastarda entre 2 verbos que muchas veces no mezclamos: conversar y comer. Aquí se trata de comer y hablar al mismo tiempo. Pero no solo comer, tener la dignidad de ser comido cuando estamos sentados a ese banquete. Bueno, esto era lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias. Pero si me permitís, no sé si están aquí. Edorta me ha dicho que sí está. Quería hacer 2 preguntas, si es que Lera también está, a los Dolce & Gabbana de lo que yo entiendo que es la gastronomía menor. A Edorta Alamo y a Lera. Entonces, sí que me gustaría que, no sé, esto que acabo de explicarlo, ¿os ha ofendido mucho o le veis algún sentido? Quisiera preguntároslo. ¿Y cómo os posicionáis en este tipo de debates? Kaixo, arratsaldeon, bai, listo. Bueno, mi esker, Iñaki, zuitzagatik. No solo tienes bueno el apellido Alavés, sino que eres un magnífico maestro y que nos haces reflexionar mucho. Y esto realmente es la reflexión sobre lo que hacemos, yo creo que desde un punto de vista, desde lo que nos ha dicho el corazón y la cabeza, que es volver a la tierra, trabajar en un modo de vida, como tú bien has dicho. Es decir, que solo tengo palabras de agradecimiento a ponerle esta sensatez y estas palabras realmente a lo que creo que nosotros practicamos, que es ser reptilianos en el sentido de vivir la tierra y no tener otro sentido más que practicar una gastronomía para ser más felices y creyendo que hacemos más feliz a la tierra, a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros habitantes y listo. Eso es como me he sentido yo, vamos. No estaba preparado, ¿verdad, Edorta? No, para nada. De hecho, estaba deseando que no me pase el micro, pero agradezco. Mi esker, Suri. Bueno, Iñaki, muchas gracias por... Bueno, sobre todo creo que este ratito da para pensar mucho y para estudiarlo tranquilamente, porque son tantísimas cosas las que nos has dicho que merece la pena estudiar. Yo si algo me llevo a cabo es, como decía Edorta, ¿no?, ser reptiliano y
sobre todo perder el miedo a tantos complejos cuando has hecho justo lo contrario a lo que la gastronomía te llevaba estos últimos años. En mi caso, cuando yo empiezo a hacer la cocina que estamos haciendo, es un rara avis en ese momento, ¿no? Porque cuando todo el mundo lo que cree es en la gastronomía molecular y en no mirar hacia adentro y mirar hacia la tierra, pues que digas esto por lo menos me hace perder el miedo y a seguir el camino sí, con más fuerza si cabe. Vale, muchas gracias.